Hoy vamos a hablar sobre el tema tipo y antitipo. Ya ayer nos adelantaba nuestro pastor Dani Perla un poco sobre estos conceptos, ambos conceptos, pero recuerden que el tema general de esta semana es el verdadero Josué, porque también nuestro pastor ya nos lo dijo el día de ayer, el centro de todo esto debe ser el Señor Jesucristo. Y aunque hoy vamos a descubrir algunos, podría llamarlo, capas de cumplimiento respecto a la tipología de la que vamos a conversar para que nos quede claro este tema, es importante que siempre tengamos en cuenta que el centro es Jesús. Vamos a orar por eso, para que el Señor nos ayude en el estudio de su palabra. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra que sostiene nuestras vidas y nos permite crecer espiritual e intelectualmente. Hoy ayúdanos con el tema que vamos a estudiar para ver más claramente cómo tú has revelado ese gran plan de salvación con el que te propones llevarnos a la tierra prometida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para este día, pastor, quiero recordar lo que ya usted decía el día de ayer respecto a cómo el Nuevo Testamento va a ser clave para poder comprender el tema de la tipología. Pero justamente en esa dirección puede surgir la pregunta y quiero esbozarla, y es: ¿cómo vamos a entender las claves que nos da el Nuevo Testamento para poder interpretar la tipología del Antiguo Testamento sin caer en nuestras propias interpretaciones privadas, de las que hay que cuidarnos, dice Pedro, ¿no? ¿Dónde están las claves? ¿Cómo las podemos ver esas claves en el Nuevo Testamento? Muy bien, recordemos lo que mencionamos el día de ayer. Creo que vale la pena traerlo basado en esa pregunta para la lección de hoy, que los ciertos eventos que sucedieron en el pasado, que nosotros encontramos descritos en el Antiguo Testamento, ya sea eventos históricos, ya sea instituciones. Cuando digo instituciones, por ejemplo, el santuario, o eventos históricos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, o personas como David, Moisés o Josué. Estos, al final, cuando vamos al Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo, encuentran una realización o un cumplimiento más allá de lo que lograron en su momento histórico. Claro. Entonces, noten que esto es bien importante, es el Espíritu Santo, porque Dios, dice la Biblia, es espíritu. Por eso la Biblia es un documento espiritual, porque contiene el pensamiento de Dios para nosotros, lleva una unidad que nos va a mostrar cómo al final todo lo que ha sucedido va a llegar a una realización completa de todo lo que Dios ha querido lograr para la humanidad. Recordemos que si nosotros estudiamos la Biblia y queremos verla, cómo entender la Biblia en la manera más fácil posible, bueno, recordemos que hay un comienzo, hay un origen. Dios creó un mundo bueno, perfecto, un paraíso. Él quería que eso durara para siempre. El pecado vino y dañó ese plan que Dios tenía, lo trastornó. Pero entonces Dios viene ahora y restaura nuevamente ese plan original que Él tenía. Pero la figura central para restaurar todo esto es Cristo Jesús. Amén. Entonces, todo lo que va sucediendo a lo largo, las personas, las cosas que pasan, al final tienen el propósito de mostrarnos lo que Dios quiere lograr, y es la restauración de todas las cosas. En ese sentido, la Biblia es única. Amén, porque sí, provee esperanza. Yo quiero que busquemos ahora un salmo, un versículo del libro de Salmos, el Salmo capítulo 65 y el versículo 5. Y noten cómo nos muestra que el plan de Dios es en realidad para toda la humanidad. Por eso se equivocan aquellas personas que dicen: no, yo para qué voy a leer la Biblia si eso era para los judíos, o eso ya pasó. O el Antiguo Testamento. O el Antiguo Testamento ya no nos interesa a nosotros. Allí, cuando una persona piensa de esta manera, es porque no ha comprendido bajo la óptica del Espíritu Santo cuál es el propósito de las Escrituras. Noten este pasaje que nosotros encontramos en el Salmo capítulo 65 y el versículo número 5. Que dice así:
con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Noten, este es un texto precioso. Amén. Dice Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, hasta más allá. O sea, no solo es para Israel, no solo es para ese momento que ellos vivieron. Dios muestra su salvación. Entonces, lo que estamos estudiando esta semana es cómo a través de la tipología nosotros descubrimos cómo Dios va desentrañando, va trayendo, ¿hay alguna palabra que pueda intercambiar con desentrañar? Cómo Dios va extrayendo, cómo Dios va guiando a su pueblo para que ellos vayan comprendiendo que las cosas que están sucediendo apuntan a realidades futuras, que al final llegamos entonces a esta palabrita que se llama escatología, donde todo tendrá un cumplimiento, va a existir una realización de todas las cosas que va a ser al final la restauración de lo original, que Dios había creado un mundo bueno, nuevo y perfecto. Ese es el mensaje que nosotros encontramos en la palabra de Dios. ¿Sabe que este pasaje que leímos en palabras del apóstol Pablo, él dirá más adelante que todas las cosas que fueron escritas antes se escribieron para nuestra enseñanza, para mostrarnos a los que hemos llegado al fin de los siglos? Noten, eso es escatología. La palabra escatología significa las últimas cosas, lo final. Nosotros decimos pues los eventos finales, pero aquí tenemos nosotros entonces cuál es el propósito de la palabra de nuestro Dios, darnos esperanza. Y lo vemos una y otra vez cuando estudiamos ciertas historias, eventos en la palabra de Dios. Y que hoy vamos a compartir algunas para que se nos haga claro más este concepto, pero sí me llamaba la atención, pastor, quiere decir que el Espíritu Santo ya hacía conscientes a los profetas, a los escritores bíblicos, de que lo que estaban viviendo ellos o recibiendo ellos no era solo para ellos, era para el mundo entero. Y ahora eso me lleva justamente a estas capas, que podríamos llamarlo así, en las que vemos el cumplimiento de la tipología. Por ejemplo, en la lección se nos presentan estos 3 ejemplos que me gustaría que usted nos ayudara a desarrollar. Y es el tema de Israel. En Israel, como nación, podríamos decir como institución, ¿cómo encuentra su cumplimiento en Jesús, Israel, pero luego en la iglesia y luego en la escatología final? Muy bien. Recordemos nuevamente que cuando hay un evento que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y que Dios ha ordenado que ese evento sea una representación de realidades mucho más grandes, en el Nuevo Testamento nos va a decir que eso es así, porque no es que yo digo, bueno, volviendo otra vez a alguna ilustración, por ejemplo, Sansón. Estamos leyendo para los que van en el programa de Reavivados por su palabra, estamos en el libro de Jueces y leíamos un día hace unos días cómo él agarró una quijada, un problema de ira que tuvo él ahí por una injusticia que habían hecho los filisteos con su mujer que él tuvo, y bueno, y él agarró y mató con esa quijada, dice, 1000 personas. Entonces, digamos que yo agarro esa historia y bueno, voy a ver de qué esta historia tipológicamente, cuál es el significado que tiene para la iglesia y para el futuro. Entonces, yo puedo comenzar a inventarme un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, se me ocurre, bueno, así Jesús vino y sacó a los vendedores que estaban en el templo y Jesús usó látigo y Sansón la quijada. Mire, esto se me acaba de ocurrir en este momento. Y, por ejemplo, o puedo decir, bueno, en el futuro, la iglesia, pero nada de eso. Si no encuentro en el Nuevo Testamento una correspondencia, una ampliación de eso que sucedió en el Antiguo Testamento, entonces no estoy autorizado para decir esto del Antiguo es un tipo en el Nuevo es un tipo y que el Nuevo Testamento significa esto. Ajá. De hecho, es el Nuevo Testamento que da validez a ese evento o persona que hay en el Antiguo Testamento y que nos ayuda a entender mucho mejor
ese carácter que encontramos en el Antiguo Testamento. Quizás podríamos decir es el Nuevo Testamento el que determina qué tipos son los del Antiguo Testamento. Correcto. Y al determinar cuáles son los tipos, nos vierte luz, lo alumbra, lo ilumina. Y entonces vemos a esa persona o esa figura del Antiguo Testamento, la vemos una nueva luz, entendemos más plenamente la función que esa persona tuvo. Ahora, antes de entrar todavía al ejemplo que tenemos en la lección, quiero enfatizar una cosita más. ¿Por qué todo esto es así? Porque la Biblia tiene un único autor. Para que esto sea posible, es alguien que va creando. Es como cuando hay una caminata. Por ejemplo, las caminatas que hacen nuestros jóvenes y hay unas pistas ahí. Entonces ellos van y bueno, una rama quebrada hacia la derecha significa que ahora agarre a la derecha. Ahora, esa rama, hay muchas ramas quebradas en el camino, pero cuando alguien va en un evento de estos sabe que intencionalmente una persona fue antes y fue poniendo señales en el camino. Agarró unas piedras y lo hizo en forma de flecha que ahora dirijan hacia la izquierda o que vaya recto. Alguien pasó antes allí y puso todas esas señales. Ahora, para que un evento del Antiguo Testamento pueda ser una figura de algo mucho más grande que lo encontramos en el Nuevo Testamento, tiene que ser una persona, tiene que ser un autor que ya estaba viendo, bueno, voy a poner esto acá y que esto va a ser señal de esto. Y eso solamente puede ser Dios. Amén. Porque ¿quién más puede conocer el futuro? Ni siquiera sé yo lo que va a pasar mañana, menos el otro año. Pero alguien que sepa qué va a pasar miles de años más adelante, sí, eso solo es la mente de Dios. Por eso es que hay similitudes, por eso es que se encuentran esas correlaciones, porque hay una mente maestra detrás de esto que sabemos que es la mente de Dios. Y aprovecho para hacer un último paréntesis aquí. Recientemente estaba estudiando, hace poco iba a decir algo ahí de la evolución y de la creación. Por ejemplo, y esto es bueno que lo conozcamos y lo entendamos, esta ilustración que voy a poner. Por ejemplo, algunas personas ven esas similitudes. Si usted ha ido a un zoológico o a un lugar donde, por ejemplo, hay monos, hay chimpancés, y entonces hay personas que dicen, bueno, como ellos, mire, tienen unas actitudes. Este año fui a un zoológico y nuevamente vi a estos animalitos y de verdad que tienen unas actitudes y de repente uno le está rascando la espalda al otro o le estaba sacando a saber qué cosa del oído. Bueno, y uno dice, es que parecen humanos. Entonces, una persona sin un conocimiento de cómo Dios creó este mundo ve esto y puede llegar a una conclusión darwiniana, por ejemplo, y decir, el hombre entonces tuvo que haber venido de estos seres animales, estos seres inferiores, estas muestras inferiores de vida en relación al ser humano, porque mire que se parecen, ven la similitud. ¿Qué respondemos nosotros que creemos en un Dios que es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay? ¿Qué respondemos nosotros a eso? Pues precisamente el hecho de que hay similitudes en un patrón de conducta o comportamiento, ya sea el ADN cuando se compara con ciertos animales o lo que sea, todo esto lo único que muestra es que hay un autor que en su sabiduría, en su creatividad, él ha permitido ese tipo de similitudes, pero que no por eso debamos deducir que entonces el hombre proviene de un animal, porque hay un ser detrás de esto. Puse esa ilustración porque, nuevamente, hay un ser divino que fue arreglando todas las cosas, y esto es maravilloso, y que va permitiendo que eventos y personas al final sean una representación de lo que Él tiene planeado para el futuro, para la iglesia, para este mundo y para cada persona. Excelente. Ahora que hemos comprendido esto de la tipología, entremos a ver algunas ilustraciones. Sí, claro, que en el caso de Israel, por ejemplo, en el caso de Israel, ellos estuvieron en Egipto. Como el Nuevo Testamento nos dice que se cumple en Jesús, en la iglesia,
y luego en la escatología. Muy bien, es correcto. Por ejemplo, el pueblo de Israel en Egipto, sabemos que estuvieron ellos como esclavos. La iglesia, ¿la iglesia en dónde está? Noten, el texto que se menciona ahí en Gálatas, el capítulo 6 dice, bueno, y el Israel de Dios. Ya en ese tiempo ni siquiera podían determinar ellos quién era de cuál tribu. Correcto. Pedro mismo, creo que estoy recordando, o Juan, que dice a la iglesia que está en Babilonia, Así, Pedro, el apóstol Pedro. Pero la iglesia no estaba en en Babilonia, Babilonia. ellos vivían en Jerusalén, vivían en cualquier, claro, habían cristianos allá también, puede ser que habían cristianos en esa Región. tierra, en esa región babilónica que hoy es Irak, habían cristianos en Roma, bueno, la iglesia en Roma, pero ¿cómo nosotros podemos ver ahora que esto se aplica a la iglesia? En el Nuevo Testamento, la iglesia ahora llega a ser el Israel de Dios, porque así como Dios tuvo un pueblo en el Antiguo Testamento, ahora Dios tiene un pueblo en el Nuevo Testamento, pero ya no es el Israel literal, el de sangre, que bueno, yo puedo rastrear que sí soy un descendiente judío, sino espiritual, pero que al final me muestra que Dios está pensando en un pueblo mucho más grande, constituido por todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Entonces noten, sí, hay un pueblo de Israel literal, Claro. pero luego en la iglesia llega a ser el Israel de Dios espiritual, pero luego en el futuro todas las naciones, todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, tanto israelitas literales como todos los demás seres humanos desde el principio, van a lograr conformar ese pueblo de Dios al final de la historia de este mundo. Entonces, este es un ejemplo de una institución, en este caso un pueblo, el pueblo de Israel, como es una prefiguración de una realidad mucho más grande en el futuro. Eso ya creo que nos ayuda a entender, por ejemplo, lo del Éxodo, que también aparece aquí. Israel salió de Egipto, Jesús mismo salió de Egipto para Fue volver a a su Egipto. tierra. Luego tenemos la iglesia que estamos aquí militando, pero hemos salido, digamos, del mundo del pecado para estar en comunión con Dios. Y finalmente el llamado de Apocalipsis 18 a salir de Babilonia, espiritualmente hablando. Pero veamos otra institución, esa me gustó mucho, pastor, y es la del santuario. Como el santuario, que pareciera muy evidente, pero a veces parece que no se hacen las conexiones, como el santuario es esta representación también tipológica de la realidad en Cristo y de la iglesia y del final. Muy bien, aquí introducimos otro concepto. Hay tipología horizontal que en el estudio de este tema es cuando, por ejemplo, estamos hablando del Israel, que era el pueblo de Dios aquí en la tierra, se aplica al pueblo de Dios aquí en la tierra, que más adelante creen en las promesas de Jesús, y es lo que dice el apóstol Pablo, ahora es el Israel espiritual, ya no de sangre, sino de espíritu. Pero hay tipología vertical, donde realidades que hubo aquí en la tierra representan a realidades que están en el cielo. Entonces, tipología horizontal es cuando representa algo de aquí de la tierra, y vertical es cuando representa algo de aquí del cielo, de la tierra al cielo. En este caso, el santuario es lo que estamos diciendo. La Biblia habla del monte Sión, Sí, habla de Jerusalén, el tabernáculo de Israel, todo el sacerdocio levítico. El Nuevo Testamento nos muestra claramente que es una sombra o un reflejo de un original que está en el cielo. Amén. Entonces vemos que Sí. el santuario terrenal llega a ser un tipo, una figura de una sombra de algo mucho más grande, de una realidad mucho más grande, que es el santuario celestial. Ah, Hebreos, bueno, la carta o el libro del apóstol, creemos, del apóstol Pablo a los hebreos, conecta directamente el tabernáculo de Israel con la obra de Cristo de salvación en el cielo. amén. Y esto
es muy bonito porque hay algunos que han negado y dicen, no, ¿será que hay santuario en el cielo? Porque no lo podemos ver. Pero el hecho de que aquí en la tierra tenemos un santuario y Dios le dijo a Moisés que era una copia del original que está en el cielo, entonces nos afirma a nosotros en la fe que la doctrina y la enseñanza del santuario es una enseñanza plenamente bíblica que al final nos abre los ojos, que apunta a una realidad todavía mucho mayor para nosotros. Amén. Y ahora, pastor, para terminar, porque sabemos que estos temas pueden ser un poquito densos, pero sí quisiéramos hacer una aplicación espiritual. Cuando nos sentimos desafiados con un texto que se nos escapa, porque obviamente la palabra de Dios, aunque puede ser entendida fácilmente, tiene misterios que requieren de mucho estudio y mucha dedicación. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cómo podemos acercarnos a la Biblia en esos pasajes que de repente nos parecen difíciles? Muy buena pregunta. Yo sé que ahora tomamos un poco más de Claro. tiempo, pero ¿qué hacer cuando nosotros no entendemos un texto bíblico? Damos por abandonado entonces lo que dice la palabra de Dios o nos inventamos nosotros la interpretación. Creo que ninguna de esas dos aproximaciones es la correcta. Voy a mostrar aquí, la Biblia nos muestra qué hacer. Regresemos a una historia, el camino de Emaús o a Emaús. Dos discípulos de Jesús, después de la crucifixión de Jesús, uno de ellos era Cleofas, el otro nombre no lo tenemos exactamente, pero iban totalmente desanimados, desorientados, confundidos, perdidos. La esperanza que ellos tenían en Jesús había muerto cuando lo vieron crucificado. Iban hacia Emaús, de Jerusalén a Emaús, cuando de repente ya era domingo, Jesús había resucitado, se les aparece en el camino. Estoy contando un poquito la historia por si alguno pues todavía no ha descubierto esa historia. Está en Lucas, el capítulo 24. Y entonces Jesús viene y habla con ellos y les dice, pero ustedes sabían, después de una conversación que hay ahí, que ellos pensaron que él no sabía, pero que Jesús les dice, ¿usted no ha leído en las Escrituras? Ojo, Antiguo Testamento existía en ese tiempo. ¿No ha leído que el Cristo debía padecer esto, el Mesías, y que esto era un cumplimiento? Después de esa experiencia, ellos dijeron, ardía nuestro corazón y lograron ver a Jesús. Si nosotros queremos entender el significado pleno de la palabra de Dios hasta donde Dios desea que nosotros entendamos en cada etapa de la historia, debemos conectar con nuestra fe en Jesús. Amén. Porque no es automático. Si fuera automático que vamos a entender la tipología, que algo que está en el Antiguo Testamento automáticamente lo entendemos en la historia que se cumple en Cristo Jesús, entonces los judíos no hubieran rechazado a Jesús. Noten este ejemplo que estoy poniendo. Si fuera automático que entendemos esto, entonces Jesús hubiera sido aceptado por los judíos, porque aún los eruditos judíos de la época de Jesús, los estudiosos, lo rechazaron a él. Y por ejemplo, Saulo, fue hasta después de una transformación que tuvo, hasta un encuentro que tuvo con Cristo, que él pudo entender el significado de las Escrituras del Antiguo Testamento, y ahí cambió, se cayeron las escamas de los ojos espirituales, y en el caso de él física, por una experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco, pero solo allí pudo entender. Entonces, conectó todos los puntos. Y logró ver todas las conexiones que hay, porque el Espíritu Santo, que es el otro elemento, estaba guiando su pensamiento, ya que él era el autor de esos eventos que habían sucedido en el pasado. Entonces, hermanos, aquí resumiendo, amigos, dos cosas que debemos tener en cuenta para lograr entender el significado de las Escrituras: la fe en Jesús y la guía del Espíritu Santo. Amén. Así que con eso en mente, queremos que usted siga animado estudiando la palabra de Dios. Y vamos a orar, pastor, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos con seguridad mientras estudiamos las Escrituras. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa lección que tú nos has dado hoy. Gracias porque lo que nos queda claro, Padre, es que hay una mano divina que está guiando todos los acontecimientos de esta tierra hasta el cumplimiento glorioso de
la restauración de todas las cosas. Gracias, Padre, porque esto nos muestra que no estamos aquí por azar, por casualidad. Tú tienes un plan definido para nuestras vidas. Señor, aunque hay detalles aquí que se nos escapan a nuestra comprensión, lo que sí queremos estar seguros ahora es que tú estás obrando en nuestras vidas y que gracias a Cristo Jesús somos herederos de promesas de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.